¿Qué es el Antiguo Testamento hoy día para la iglesia? ¿Qué significa el Antiguo Testamento? Pregunta. ¿Quién me puede contestar esa pregunta? A ver, la hermana Ana levanta la manita. Adelante, hermano. Buenas noches, hermano. Para mí, el Antiguo Testamento es una colección de libros que fue dado en el tiempo del pueblo de Israel como una guía, como una norma, am, sobre el comportamiento y muchas veces el mal comportamiento que ellos tuvieron hacia las leyes que les ordenó Dios cumplirlas. Y pues considero que hoy día para la iglesia es un ejemplo del cual nosotros pues debemos de tener muy en cuenta para no repetir como iglesia pues esos Interesante. errores. Ok, fíjense algo. La hermana Ana hace una relación directa de lo que es el Antiguo Testamento y lo que puede significar hoy día para nosotros como iglesia. Aquí voy a citar yo un pasaje bíblico que no podemos dejar pasar desapercibido, como lo es Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 3 versículo 16 que dice, toda escritura es útil para enseñar, redarguir, instruir en verdad y en justicia. ¿Sí? Y sigue hablando acerca de a quienes instruye, los hombres de Dios, ¿verdad? Entonces, fíjense algo, esto nos llama poderosamente la atención porque cuando nosotros nos involucramos en la iglesia, cuando nosotros tenemos un encuentro con el Evangelio, principalmente porque llegamos a a la iglesia gracias a que alguien nos predica, ¿sí o no? Gracias a que alguien nos anuncia la buena noticia de salvación. Entonces nosotros nos venimos a la iglesia y cuando llegamos a la iglesia descubrimos que existen las escrituras, pero que las escrituras constan de dos partes. Pregunta de escuela dominical. ¿Cuáles son esas dos partes de lo cual constan las escrituras? ¿Quién lo quiere contestar? Buenas noches, hermano. Considero que es Buenas el noches. Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Correcto. Excelente. Esa es la respuesta adecuada. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces, fíjense, ¿qué sucede cuando estamos muy nuevos en la iglesia y vamos y por primera vez nosotros abrimos nuestra Biblia y nos encontramos que está dividida en dos partes, Nuevo Testamento y Antiguo Testamento? Entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar por nuestra cabeza? ¿Qué es lo que empieza a pasar por nuestra mente? Por lo general, ¿cómo unir estas dos partes? ¿Cómo poder entender lo que la función de una y la función de otra? ¿Cierto? Entonces, fíjense, aquí empiezan a ocurrir algunas cosas. Este, comenzamos a entender perfectamente el Nuevo Testamento, ¿sí? Lo que es el mensaje de la buena noticia de salvación. Pero empezamos a descubrir que el Nuevo Testamento no apareció ahí como por arte de magia, ¿verdad? Sino que el Nuevo Testamento mismo, esa misma escritura, nos comienza a dirigir hacia esa otra parte de la escritura, ¿sí? Entonces ahora la siguiente pregunta que yo les haría a ustedes, ¿verdad? Preguntas básicas, preguntas sencillas, es cómo la iglesia hoy día, este, cómo la iglesia ve el Antiguo Testamento doctrinalmente hablando. La iglesia de Cristo, nosotros. ¿Cómo lo vemos?
La hermana dio una definición al principio que fue correcta, ¿verdad? Ella dijo que el Antiguo Testamento es la historia de Dios con el pueblo de Israel y que nosotros mayormente podemos figurar un pueblo infiel, un pueblo que no cumplió con su parte del pacto y que está allí eso para que nosotros no seamos como ellos, ¿verdad? Es un ejemplo como para que nosotros no sigamos ese mismo camino. Eso está bien, excelente. Pero doctrinalmente, ¿cómo la iglesia hoy día ve el Antiguo Testamento? ¿Quién quiere responder eso? Los dos pactos, los dos testamentos, digamos, tienen una doctrina, ¿sí? Pero la iglesia, ¿cómo maneja la doctrina del Antiguo Testamento? Enfoquémonos nada más hoy en el Antiguo Testamento. Hermana Ana, Sí, hermano, bien, yo lo que he comprendido de las enseñanzas pues en la iglesia es que para nosotros hoy día, para la iglesia de Cristo, el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto que fue dado al pueblo de Israel en ese momento histórico para ese pueblo, es decir, que ya no aplica muchas de esas leyes, ya no se aplican a la vida cristiana de hoy día. Hay algunos textos bíblicos que no recuerdo de que mientras estaba bajo la ley, estaba, por decirlo así, bajo maldición. Y si hoy día ya no cumplís toda la ley, si cumplís solo una, es como que no cumplas nada de la ley. Entonces, lo que yo podría decir es que no aplica para nosotros muchas de esas leyes que fueron dadas en el antiguo pacto para el pueblo de Israel. excelente, hermana. Excelente. Muy buena respuesta. Hermano Raúl, Para mí, eh, cuando usted habla de doctrinal, nosotros como Iglesia de Cristo, pues tomamos nuestra doctrina del Nuevo Testamento, sin correcto, ignorar, ¿verdad? La base que del Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento. Por ejemplo, tenemos la ofrenda, ¿no? Antiguamente se diezmaba y vemos cómo llega un momento en que Dios repudia no repudia, dirige estas palabras de me estás robando en el texto de Malaquía. correcto. Y, y de ahí nosotros tomamos que Dios no, además que era en especie, ¿verdad? Hay tantas discusiones sobre esto, pero al final nuestra doctrina lo que predica es ofrenda, de acuerdo a como Dios te haya bendecido en la semana. Excelente, hermano. Están correctos los dos comentarios. Fíjense que estamos como entrando en contexto, ¿verdad? Yo lo que quiero es que ustedes se sientan en la comodidad de poder opinar, de poder dar su punto de vista, porque así vamos a sentar una base en donde nosotros vamos a construir estas clases, ¿verdad? Van a ser 10 clases. Entonces, yo lo que ando buscando es que nosotros vayamos en la dirección adecuada, ¿sí? Entonces, fíjense, lo que ustedes dicen es muy cierto. Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, en las cartas del apóstol Pablo, voy a citar una, por ejemplo, en Romanos capítulo 10 versículo 10 en adelante, por ejemplo, el apóstol eh, comienza a decir, por ejemplo, en lo que es capítulo 9 nosotros vemos que el apóstol habla de Israel con dolor, ¿verdad? Dice, un pueblo que fue escogido, un pueblo. Entonces nos menciona allí de que este, se dice en el versículo 12 que el que cree con el corazón, el que clama a Dios, el que invoca el nombre de Dios, entonces el apóstol está haciendo una aclaración de Israel, ¿verdad? Y entra allí el pueblo gentil, ¿verdad? Dice que
Dios va a llamar a otro pueblo o va a dar la oportunidad a otro pueblo para que Israel sienta celos, ¿verdad? Entonces, fíjense algo, ahí está ocurriendo como una aclaración del apóstol para que el plan redentor de Dios se pueda ejecutar perfectamente como ya él lo tenía planificado. El apóstol comienza a citar las escrituras del Antiguo Testamento e incluyendo a los judíos, ¿verdad? En ese relato, quien fue el pueblo escogido por Dios, pero que tiene parte en la salvación también, pero que ahora no son ellos nada más, sino que también los gentiles tenemos la oportunidad de entrar en el plan redentor de Dios, ¿verdad? Entonces, fíjese, nosotros como iglesia, hoy día, ¿qué somos? ¿Judíos o gentiles? Nosotros. Gentiles, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que nosotros llegamos a tener la oportunidad de salvación? ¿Y cómo es que cuando se nos habla del pueblo judío o del pueblo de Israel, cómo nosotros podemos comprender esto? ¿Sí? No podemos decir, bueno, la salvación es solamente para nosotros. Este, nuestro Dios es un Dios moderno que apareció hace poco. No, el Señor Jesús, ¿verdad? Hablan las escrituras que nosotros vemos, vamos al Antiguo Testamento y podemos tomar referencia de los profetas, por ejemplo, ¿sí? Que profetizaron la venida del Mesías. Y hoy día nosotros disfrutamos de un privilegio que a lo mejor otras épocas no disfrutaron. ¿Cuáles son? Bueno, tenemos los dos pactos, los dos testamentos, y podemos entender perfectamente la idea del plan redentor desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ¿sí? Pero no es tan fácil así como a veces la gente piensa, porque ustedes saben que yo quiero que esta clase tenga un enfoque ministerial, o sea, que nos dé herramientas prácticas a cada uno de los que estamos aquí para nosotros poder aplicar en nuestros diferentes ministerios, ¿sí? Bien sea las damas en sus estudios de damas, en sus reuniones de mujeres, en escuelas dominicales, enseñando a niños, los varones que están aquí en sus diferentes ministerios, ya sean adoración, alabanza, predicación, diaconado, pastorado, ¿verdad? Que nosotros podamos sacar una enseñanza práctica para nosotros poder aplicarla a nuestros ministerios. Entonces, fíjense. El Antiguo Testamento, cuando nosotros hoy vemos diferentes denominaciones enseñando cosas, ¿sí? Como por ejemplo cuando el apóstol Pablo dice, bueno, el que vaya a practicar la ley, ¿verdad? Si trae un punto o una tilde, tiene que practicarla perfecta, toda, toda como se practicaba ya en Levíticos, en Éxodos, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque si nosotros estudiamos la escritura, el mismo Señor Jesús dice que Él no vino para eliminar la ley. ¿Para qué vino el Señor Jesús? Dice allá en los evangelios. Para cumplir, la hermana Ana. No la escuché porque tiene el micrófono apagado, pero leí sus labios. El Señor Jesús vino para cumplir la ley, ¿sí? Y si ustedes se dan cuenta, hasta el día de hoy, los mandamientos de la ley están vigentes. Pregunta. ¿Quién quiere responderla? Hermano, Sí, hermana. Adelante, hermana sí, Migdalia. considero que los mandamientos de la ley de Moisés, como le llaman, Ajá. están vigentes, pero que el Señor Jesucristo los ha mejorado todavía, porque le ha hecho algunos cambios o sí, unos cambios que le ha puesto él ahí, como cuando dice en el Antiguo Testamento se decía que ojo por ojo y diente por diente, y ahora el Señor dice que nos amemos unos a los otros, Ok. ¿verdad? Entonces, pienso que están
mejorado por el Señor Jesucristo. Ok, gracias, hermana Migdalia. Fíjese que la idea es esta, ¿verdad? Este, en la ley de Moisés vemos que hay 10 mandamientos. El primero, ¿cuál es? Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, ¿verdad? Y de ahí los otros 9 siguientes mandamientos están enfocados prácticamente al prójimo, ¿sí? No matarás, no robarás, no codiciarás, no mentirás, ¿sí? No desearás la mujer del prójimo, perdón. Y cuando venimos a los evangelios, que el Señor Jesús dice, pero ahora yo digo que solo hay dos mandamientos, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios por sobre todo, primero, y el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces vemos que el Señor Jesús hace una modificación, como dice nuestra hermana Migdalia, es decir, sintetiza los otros 9 mandamientos en un solo mandamiento, ¿verdad? Que es amar al prójimo. Entonces fíjense, cada vez que nosotros hablamos del Nuevo Testamento, el mismo Nuevo Testamento nos manda al Antiguo Testamento a buscar referencias, ¿sí? A buscar historias, a buscar profecías, cosas que se dijeron en algún momento de la vida del ser humano y que se cumplió tiempo después, ¿sí? Porque esto es importante que nosotros lo tengamos siempre en cuenta, porque como les dije al principio, el Nuevo Testamento no nació por sí solo, es decir, no, de hecho el apóstol Pablo, cuando nosotros leemos las Escrituras, al Antiguo Testamento no se le llamaba antes, así como nosotros le llamamos hoy día, Antiguo Testamento. ¿Cómo el apóstol Pablo llamaba al Antiguo Testamento cuando él comenzó, ¿verdad? Su ministerio. ¿Tiene alguno de ustedes la idea? ¿Alguno de ustedes sabe cómo se le llamaba antes de ser Antiguo Testamento o Bueno, Antiguo Pacto? bueno, nosotros, yo creo que él usaba el término de la ley, ¿verdad? Ajá, Pero hemos aprendido que estaba la Torá, ¿verdad? Estaba el Ketubín y correcto. el Negubín, ¿verdad? El Turín y el Purín. Sí, y la ley propiamente dicha, pues lo que es los 5 libros atribuidos a Moisés. Ok, que fíjense, es correcto, hermano. Hay varias definiciones de lo que es el Antiguo Testamento, ¿verdad? Lo conocemos como la ley de Moisés, ¿sí? Este, lo conocemos también como la ley y los profetas, ¿verdad? Pero también el apóstol Pablo usó mucho la palabra escrituras cuando se refería al Antiguo Testamento, ¿sí? Él usaba la palabra escrituras. Ustedes se acuerdan que hay porciones de la Biblia donde el apóstol Pablo es identificado como un estudiante, el apóstol, su vida, ¿verdad? No fue una persona común, digámoslo de esta manera. El apóstol tuvo el privilegio, digámoslo de esa manera, de ser una persona estudiada, ¿sí? El apóstol se preparó, él se preparó en el estudio de las escrituras. Entonces, cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento y buscamos cuáles escrituras, en qué escritura se preparó el apóstol, en esa misma que usted está diciendo, hermano Raúl, en la ley, en la ley y los profetas, ¿sí? El apóstol comenzó a indagar, ¿verdad? En la ley. Ahora bien, por ese lado tenemos al apóstol, ¿verdad? Haciendo esto. Pero cuando ustedes comienzan a leer los evangelios sinópticos, por ejemplo, este, tomemos como referencia el evangelio de Mateo. ¿Para quién fue escrito el evangelio de Mateo, por ejemplo? ¿Quién eran las personas para quién ese evangelio fue el objetivo principal? O sea, fue dirigido para quiénes.
¿No recuerdan ustedes alguien que recuerde esto? ¿Para quién fue escrito el Evangelio de Mateo? ¿Para qué tipos de personas? Entiendo que fue escrito para los judíos, ¿no? Correcto. Entonces, ¿quiénes fueron los judíos, hermano Raúl? Los israelitas, ¿verdad? Bueno, cuando se dividen los reinos, Israel es el reino del norte, los judíos es el reino del sur, que estaba compuesto por las Judá, dos tribus de de Judá y Judá. Benjamín. Ok, pero en términos general, ¿verdad? Digamos que cuando ustedes ven a Jesús citando a Isaías, citando versículos que están en la ley, ¿sí? Citando a los profetas, ¿sí? Vemos a Jesús dirigiéndose mucho hacia el Antiguo Testamento, ¿verdad? Este, les decía a los judíos, ¿por qué ustedes son así si ustedes conocen de la ley? Si ustedes han estudiado la ley, ¿por qué se comportan de esta manera que a Dios no le agrada? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, cuando los judíos querían imponer que le dijeron a Jesús, no, es que los discípulos no se lavan las manos. Sí, eso es un pecado. Y Jesús le dice, ustedes están enseñando cosas que no son. Sí, ustedes están enseñando cosas que ustedes saben que están en la ley. Entonces, lo que yo quiero que tengamos es una conexión, ¿verdad? El Antiguo Testamento siempre va a estar allí como una referencia, ¿sí? Para lo que hoy día significa nuestra fe, para lo que hoy día nosotros tomamos como verdad, como verdadero. Hermano, ¿usted está diciendo que entonces el Antiguo Testamento no fue verdad? No, claro que sí, porque está dentro de este, lo que es la palabra de Dios. Entonces, el primer versículo que yo indiqué fue el de Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, donde dice que toda escritura es inspirada por Dios. Entonces, fíjense, ¿cuántos libros tenemos en el Antiguo Testamento? Por favor, si quieren participar, Tre- activen el micrófono. 39, hermano. 30, 39. 39 para los protestantes o para Ajá, en nuestro caso, y 46 para la Biblia católica. ok. Con otros libros que el canon no incluyó, pero ahí están también, ¿verdad? Como parte de la historia. Entonces, fíjense, es un contenido muy amplio, es un contenido verdaderamente grande, ¿sí? Y nosotros no podemos decir, bueno, el Antiguo Testamento nada más trata de el Pentateuco, ¿sí? Los primeros 5 libros de la Biblia. No, no trata nada más de eso. ¿Y de qué nos hablan esos 5 libros, por ejemplo? El Génesis. ¿Qué nos dice el Génesis? Alguien que me diga. Hermano, el Génesis nos habla de la creación, de la formación del hombre, Ok. ah, eh, sí, relata las historias de la creación. La creación del hombre y no nada más del hombre, sino de este lugar donde vive el hombre, ¿verdad? Así es. Excelente, excelente. Ok, entonces fíjense, por ejemplo, el Génesis tiene una literatura que es muy informativa para nosotros y que nos da un sentido de pertenencia, ¿verdad? De dónde somos, de dónde venimos, quién nos hizo, ¿sí? Entonces, imagínense que nosotros nada más como cristianos decimos, bueno, yo creo en Jesús y Jesús es mi Salvador, ¿verdad? Pero cuando nosotros leemos pasajes como en el Evangelio de Juan que dice que el verbo se hizo carne, es decir, que Dios era espíritu, pero se hizo hombre como nosotros. Y nosotros no tenemos un origen, ¿cómo sería eso? Nosotros no sabemos de dónde venimos, pero sabemos que somos hombres. ¿Tendría sentido eso? No, ¿verdad? Estaríamos como en el aire.
Entonces, vuelvo y les repito, ¿verdad? El Nuevo Testamento siempre nos va a llevar a tomar el Antiguo como referencia. Ahora, nosotros tenemos que aprender cómo relacionar esa conexión que nosotros andamos buscando. Yo mencioné algo importante, me desvió un poquito del tema. Hoy hay muchas doctrinas, ¿sí? Entre comillas, escuchamos que hay muchas iglesias cristianas, ¿cierto? Voy a mencionar un grupo, por ejemplo, la iglesia pentecostal. Ellos dicen que debemos danzar, que debemos, este, tocar salterio, la pandereta, el arpa, y ellos lo sacan, por ejemplo, de los salmos, ¿verdad? Y ellos dicen que debemos practicar esa doctrina. Entonces, cuando nosotros venimos al Nuevo Testamento, no encontramos ningún argumento que valide eso. Entonces decimos que como iglesia eso no se puede practicar. Entonces, fíjense, a eso yo me refería como cuando yo les preguntaba a ustedes, ¿qué creemos nosotros como doctrina del Antiguo Testamento? Y aquí vamos a hacer la conexión de una vez, ¿sí? ¿Por qué la Iglesia de Cristo no toma el Antiguo Testamento como referencia doctrinal? ¿Por qué? Pienso yo, profesor, que porque somos este cristocentro, ¿verdad? Pienso que nos basamos en todos esos cambios que mencionaba la hermana Migdalia, ¿verdad? Que el Señor Jesús vino a hacer con nosotros, incluso cambio, como usted mencionaba, no solamente el pueblo de Dios tenía acceso a la salvación, que es lo que narra en el Antiguo Testamento, sino se le dio cabida a los gentiles. Incluso Pablo llega a nombrar el apóstol de los incircuncisos. Correcto, correcto, hermano Raúl. Este, cuando nosotros, Hermano, sí, hermana, perdón, adelante. también se nos ha enseñado que estamos viviendo bajo la gracia, ya no estamos bajo la ley, entonces por lo tanto entendemos que no estamos obligados a cumplir con esos mandamientos que fueron dados en ese momento específico. Excelente, excelente respuesta. ¿Alguien más quiere opinar? ¿Alguien que no haya opinado? Hermano Alcide, Sí, hermana el Migdalia, Señor, dígame. el Señor Jesucristo también dice que ya en los Colosenses dice que ya todas esas cosas que nos eran adversas a nosotros, pues ya para nosotros ya no tienen validez. Entonces Correcto. ya estamos bajo la gracia, como decía nuestra hermana, y ya no, ya como que a nosotros no nos, nada que ver con eso. Es otra doctrina la que el Señor Jesucristo nos ha dado a nosotros para que la sigamos. Ok, pero fíjese que cada vez que nosotros citamos a Jesús en el Nuevo Testamento, nos manda como referencia al antiguo, ¿verdad? Y esa es la conexión que nosotros tenemos que tener siempre claro. El hermano Sergio quiere opinar. Hermano Sergio, adelante. Buenas noches, hermano. Buenas noches. Eh, en este caso, quizás tiene que ver mucho lo de Romanos 15:4, Ok. que nos habla que son enseñanza para nosotros. Entonces, yo tomaría en este caso que no es, ya no tomarlo como doctrina, sino que como ejemplos nada más, como enseñanza, lo que sucedió. Entonces, el Nuevo Testamento tomarlo como doctrina, que hay que hacerlo, ¿verdad? Según lo que yo pienso, no sé, usted, hermano. Excelente. Ajá. ¿Quién más quiere opinar? Quizás otra de las
características se podría decir, hermano Alcides, podría ser que tendríamos que ser judíos de nacimiento, ¿verdad? Considero yo, por eso Jesús en mi mente se me viene, ¿verdad? Que él únicamente pudo cumplir la ley, ¿verdad? Mosaica a su totalidad porque él vino, ¿verdad? De la simiente de los judíos. Entonces, es una de las que aquí en Guatemala, pues se dice cuando uno va a ir a evangelizar y preguntan doctrinalmente, ¿verdad? De que nosotros pues no somos judíos carnalmente, ¿verdad? Sino que somos judíos espiritualmente. No sé. Pues fíjense que el apóstol Pablo dice pues que ahora ni, ahora no solo los judíos, sino que también los griegos, pero que ahora no somos ni judíos ni griegos, sino que somos hijos de Dios, ¿sí? Y la hermana Ana mencionó algo importante, ¿verdad? Dice que estamos viviendo bajo la gracia y no bajo la ley. Entonces, fíjense, quiero que hagamos la conexión para que nosotros siempre tengamos claro y cuando lleguen esas preguntas o cuando lleguen personas que vienen de alguna denominación donde ellos sí creen doctrinalmente en enseñanzas del Antiguo Testamento, que eran como de la ley, ¿sí? Como por ejemplo lo del diezmo, ¿verdad? Sabemos que el diezmo es un tema bien controversial hoy día. Este, por ejemplo, tenemos hoy a muchos judíos todavía creyendo lo que dice la Torá, ¿verdad? Entonces, quiero que hagamos la conexión de una vez. ¿En dónde fue, en qué punto fue que el antiguo pacto dejó de estar vigente, ¿sí? O dejó de ser eh, lo que significó para los judíos? ¿Y en dónde es que se une con el nuevo pacto? Para entonces no nada más, escuchen bien, no nada más darle la oportunidad a Israel de salvación. Acuérdense que el Señor Jesús en el Evangelio de Mateo, cuando por primera vez los discípulos salieron a predicar, ¿qué les dijo el Señor Jesús? Les encargo que primero vayan a la casa de Israel. Le dice el Señor Jesús a los discípulos, ¿verdad? Les prohíbo que entren a cualquier lugar de gentiles. Primero a los de la casa de Israel, dice el Señor. ¿Sí? Es decir, que no porque se entramos a un nuevo pacto, Israel queda por fuera, no. Israel es llamado, ¿sí? A también formar parte de la iglesia. Pero en el plan redentor de Dios, fíjense, ¿en qué momento ocurre la transición? Bueno, si ustedes leen el Evangelio, los Evangelios sinópticos o el Evangelio de Juan, específicamente en el Evangelio de Mateo, capítulos 26, 27 y 28, nos habla acerca de la buena noticia, es decir, muerte, crucifixión, muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesús. Si ustedes van al Evangelio de Mateo, el capítulo 27, cuando el Señor Jesús muere, dice la Escritura que expiró y en ese momento entregó el Espíritu, ¿verdad? Dice la Escritura. ¿Y qué ocurrió en el templo? Se nos menciona específicamente que el velo del templo se rasgó en dos, ¿verdad? Entonces fíjense la conexión de lo antiguo con lo nuevo, ¿sí? En ese momento, el Señor Jesús cumple la ley a cabalidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque en Él no hubo pecado, ¿sí? En Él no hubo mentiras, en Él, este, todas las culpas de nosotros los hombres, Él las cargó, ¿sí? Y su sangre fue rociada, ¿verdad? Fue derramada por estos hombres pecadores. Entonces, en el momento que el Señor Jesús muere en la cruz, comienza el nuevo pacto. Y el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto, ¿sí? Queda anulado. Por eso esa palabra se usa, el apóstol Pablo la usa para que nosotros entendamos que ya no vivimos bajo la ley, sino que ahora vivimos bajo la gracia. Entonces, ahí tenemos la primera conexión, ¿verdad? La conexión más, la que nosotros mejor podemos ver, ¿sí? ¿Qué relación tiene entonces Jesús en la cruz con el templo? ¿Por qué se rasga
el velo en dos. ¿Qué era lo que significaba el velo dentro del templo? Bueno, el velo separaba el lugar santo del lugar santísimo. Es decir, cualquier hombre no podía ir ante Dios y presentarse en ese lugar. ¿Por qué? Porque Dios no tiene parte con el pecado y todos los hombres hemos pecado. ¿Por qué hemos pecado? Dice ahí Romano, el apóstol Pablo en Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuál es el pecado que acarreamos los hombres? Y volvemos otra vez al antiguo pacto, fíjense, la desobediencia de Adán. Y en Romanos el apóstol Pablo nos los explica, ¿verdad? Por un hombre entró el pecado al mundo, pero por un hombre entra la salvación, es decir, por Cristo Jesús. Entonces, hasta aquí, ¿está claro lo que estoy explicando? Fíjense que no estoy usando versículos bíblicos puntuales, estamos como parafraseando las historias. Yo quiero que alcancemos una conexión de siervo a siervo, ¿sí? Que nosotros podamos familiarizarnos con la escritura de una manera espontánea. ¿Por qué? Porque muchas veces a ustedes les va a tocar hablar con diferentes personas. ¿Sí? Entonces, fíjense algo, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí. ¿Cómo reacciona una persona? Y aquí vamos para una aplicación, algo práctico. ¿Cómo reacciona una persona cuando usted le dice, quiero leerte la Biblia? ¿Cómo reacciona? Ponga su micrófono, hermana Oneida, por favor. Active su micrófono. Algunos a la defensiva, hermano. Algunos, Ajá, pues, el, el, el tiempo, no tienen tiempo. ok. Y, ujú. Bueno, dice el lema del Instituto Bacter está ahí en el Evangelio de Mateo, ¿verdad? Dice, sean mansos como paloma, pero astutos como serpiente, ¿sí? Nosotros tenemos que ser muy astutos y poder captar la atención de las personas. ¿Saben algo que me ha funcionado muy bien en los últimos tiempos? Que lo he hecho mucho en la congregación en la cual yo trabajo, es narrar historias, narrarlas, o sea, contar una historia como quien está contando algo que le sucedió, algo que vivió. Y he visto cómo la historia capta la atención de la gente de una vez. Entonces yo estoy tratando de hacer lo mismo con ustedes, ¿verdad? Si se dan cuenta. Les narro una historia de aquí del Antiguo Testamento, pero les narro una historia del Nuevo Testamento. Sin una cita bíblica específica, pero sé que están ahí en los evangelios, ¿verdad? Yo les doy la referencia. Está en Romanos, está en Mateo, está en el Evangelio de Juan. Entonces he visto que esto a la gente le despierta un interés. Entonces, ya para ir sintetizando un poco, ya nos quedan unos 15 10 minutos, eh, podemos tener ese ingenio, ¿verdad? De ir enlazando lo que es del Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento. Fíjense, esta introducción se llama Introducción al Antiguo Testamento. Ya definimos lo que es el Antiguo Testamento. Yo pienso que lo tenemos bien claro. Pregunto, ¿hay alguien que tenga una duda? ¿Qué es el Antiguo Testamento? Abrimos paréntesis para poder responder específicamente. Hermano Alcides, yo tengo, bueno, yo escribí con todo lo que, las ideas, para mí entonces el Antiguo Testamento es el complemento del Nuevo Testamento y viceversa. No sé si estoy bien. Que no puede, no puedo, por decirle así, hablar de un tema del Nuevo Testamento si no me oriento con el Antiguo Testamento. No sé si voy por esa línea o estoy perdida. Ok, fíjese. Este, el hermano Lenín Munguía hablaba en el curso anterior de este curso que estamos llevando nosotros ahorita,
Él decía que debemos tener un hilo, ¿verdad? Que una toda esa literatura del Antiguo Testamento, que la una y que nos una con el Nuevo Testamento. ¿Cuál es ese hilo? Bueno, yo pienso, para mí, ¿verdad? Personalmente, el hilo que une todo esto se llama plan redentor de Dios para el hombre, es decir, el plan de salvación de Dios para el hombre. Cuando nosotros exponemos la salvación en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Lo que yo estoy tratando es que ustedes aprendan de que el Antiguo Testamento no lo podemos desechar y decir, no, ya no sirve. No, porque estaríamos contradiciendo lo que Dios dice en la Escritura, que toda Escritura es inspirada, ¿verdad? Y sirve para instruirnos en verdad y en justicia. Entonces, por eso nosotros como iglesia del Señor, iglesia de Cristo, no podemos dejar el Antiguo Testamento botado y decir, eso no sirve, no. Entonces, fíjese, es tanto un complemento el Nuevo Testamento del Antiguo como el Antiguo del Nuevo, ¿sí? ¿Por qué? Porque para nosotros poder, ¿sí? Este, decir que, por ejemplo, Jesús fue profetizado como Mesías, ¿a dónde lo vamos a ir a buscar esas palabras? ¿En qué libro, en qué profeta? Ponga su micrófono, En hermano Neil. Isaías, hermano. En Marcos. Isaí- Ajá, hermano Raúl. Yo pienso que en Marcos es donde él se enfoca más, pues, el Evangelio de Marcos como el Mesías, ¿verdad? Esperado por el pueblo judío. Ok, pero la profecía en donde fue dicha, y ya las hermanas lo dijeron, en Isaías, ¿sí? Así es, así es. Entonces, fíjense, ¿se complementa el Antiguo y el Nuevo Testamento? Se complementa. Se complementan y se ayudan, ¿verdad? Entonces, imagínense que nosotros digamos, no, el Antiguo Testamento nada sirve. No puede ser, ¿verdad que no? Hermano Alcides, pero resulta que cuando las personas a veces nos dicen que el Antiguo Testamento todavía tiene validez porque Cristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Pero la Biblia nos enseña que todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento, ya para nosotros en este tiempo que vivimos bajo la gracia, ya no tiene validez. Por Entonces, les supuesto. explicamos que solamente es como referencia, como ejemplo de lo que sucedió antiguamente para que nosotros no cometamos los mismos errores. Pero entonces, ¿tiene validez o no tiene validez? Dígame usted, acláreme El, ahí. el Antiguo Testamento ya fue cumplido, ¿sí? La ley como tal, ¿verdad? La ley como tal. Acuérdense que el Antiguo Testamento no solamente es la ley y los profetas. Ahí hay libros de, por ejemplo, libros poéticos, ¿sí? Salmos, Proverbios, Eclesiastés, ¿sí? Si nosotros vamos allá a esos libros directamente, hay unos que sí nos hablan de Jesús y nos dan referencia de Jesús. Pero hay otros que no, por ejemplo, como Eclesiastés, como, perdón, Cantar de los Cantares, un libro poético. Hay otros libros, profetas mayores, profetas menores, ¿sí? En los profetas mayores vemos que hay profecías acerca de la iglesia, por ejemplo, como en Daniel, ¿sí? Como Daniel, ¿verdad? Citemos otro profeta menor que le da referencia a Jesucristo, Jonás. Jonás, ¿sí? ¿Saben la historia de Jonás, verdad? Bíblicamente, Jonás representa a Cristo en ese momento, ¿verdad? Entonces, fíjense algo. Si hablamos específicamente de la ley, hermana, la ley ya no tiene validez. Y en el libro de Romanos, en la carta a los Romanos, el apóstol Pablo nos los explica claramente por qué. Porque la ley se diseñó para condenar.
La ley se diseñó para que nosotros, los seres humanos, nos diésemos cuenta de lo que estamos haciendo mal y de lo que estamos haciendo bien. Y por esa razón, la ley, por eso significa ley, ¿verdad? Si usted transgrede la ley hoy día en su país, ¿qué va a pasar con usted? Sí, ¿verdad? Si nosotros infringimos la ley, pues nos llevan a la cárcel, ¿verdad? Eso era lo que significaba la ley. Por eso Jesucristo en la cruz del Calvario cumple la ley a cabalidad, ¿sí? Como hombre. ¿Para qué? Para que usted y yo y todos los que estamos aquí y todas las personas, los seres humanos que vivimos en esta tierra, tengamos una oportunidad de salvación, ¿sí? Entonces, la ley ya no está vigente, hermana, ¿sí? La ley ya fue cumplida en la persona de nuestro Señor Jesús y que gracias a eso, hoy día nosotros vivimos bajo la gracia. Pero dice el apóstol Pablo, bueno, entonces, ¿qué? Como hay mucha gracia, ¿pecaremos entonces deliberadamente? No, no significa eso. Entonces, pues, este, entendemos que el Antiguo Testamento está como palabra de Dios, inspirada por Dios, útil para nosotros, útil para nuestros ministerios, útil para seguir sirviendo a Dios. Es un compendio de libros que cuando nosotros vamos a esas historias, cuando nosotros leemos esos libros, nosotros podemos comprender mejor el Nuevo Testamento, ¿sí? En su contexto, quiénes fueron los judíos, quiénes fueron los israelitas, la relación de Dios con el hombre, ¿verdad? Desde un principio, la relación de Dios con con la humanidad, es decir, con nosotros. Y ustedes dijeron algo que tienen mucha razón. Esas historias que están allí, específicamente lo que pasó con el pueblo de Israel y Dios, es un ejemplo el cual nosotros debemos ver hoy como iglesia, como pueblo de Dios, para no caer en los mismos errores. ¿Sí? ¿Cómo vamos hasta aquí, hermanos? ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda? ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Yo creo, profesor, que, a ver, me estaba revisando yo ese término que usó la hermana Migdalia, ¿Ok? está obsoleta. No, yo pienso que quizás el término es el problema, ¿verdad? No es que esté obsoleto. Lo que pasa es que nuestra Ok. doctrina se basa en el Nuevo Testamento, Sí, pero tiene como base, ¿verdad? El antiguo. No es que invalidemos, no es que esté obsoleto, no es que esté, solo que ya no representa nuestra doctrina, porque, y voy a usar el término que utilizó la hermana Ana Reyes, vivimos en otro periodo, el periodo de la gracia, ¿verdad? correcto. Y la muerte de Cristo cambió a la humanidad, la dividió en dos, ¿verdad? Antes de Cristo y después de Cristo. Y pues ese cambio y ese sacrificio cambió la doctrina y la forma de ver. Entonces nos queda como una referencia sagrada también el Antiguo Testamento. Excelente observación, hermano Raúl. Fíjense, vamos a cerrar la clase con esto. Entonces, una definición que podríamos hacer del Antiguo Testamento es que está como referencia, ¿sí? Para que nosotros podamos conectar lo que es el Nuevo Testamento, no como doctrina, ¿verdad? El Antiguo Testamento, sino como referencia a esta doctrina que hoy vivimos que se llama gracia. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, 5 minutos para alguien que tenga algún comentario, alguna pregunta, alguna duda. Buenas noches, hermanos y hermanos. Buenas noches, En el hermano. libro, en la carta a los Colosenses también, en la carta a los Colosenses también
se escribe lo que el Señor dice que cuando Jesucristo llevó todo cautivo y allí es donde le da el final a la ley para comenzarlo de nuevo pacto. Excelente, hermana Alba. Eso es. Gracias por su comentario. Fíjense que pues creo que estamos claros en lo que significa, ¿verdad? Este, la doctrina, ¿verdad? Y la iglesia siempre se ha esforzado porque en la iglesia de Cristo siempre se ha esforzado para que nosotros tengamos esto en claro y no caigamos en errores, ¿verdad? Errores, digamos, doctrinales en cuanto a decir, bueno, hay que circuncidar ahora a los niños para que sean salvos. ¿Ustedes creen que esa doctrina está correcta? No, ¿verdad? Entonces, fíjense, tenemos eso muy claro, ¿verdad? Tenemos eso muy claro. Tenemos claro lo que significa el nuevo pacto, pero también tenemos claro lo que significó el antiguo pacto, ¿sí? Entonces, por eso nosotros, tomamos como referencia el Antiguo Testamento, pero no doctrinalmente, sino como referencia, ¿sí? Para nosotros poder soportar todo lo que el Nuevo Testamento nos enseña y decir, pues aquí está el origen, mírenlo, ¿sí? Oye, ¿por qué nosotros tenemos que creer en Dios? Bueno, en el Génesis dice que Él nos hizo a su imagen y semejanza, ¿sí o no? Fíjense, por ejemplo, esa referencia, ¿en dónde la tenemos? En el Génesis, no está en los evangelios, no está en Apocalipsis, no está en las cartas del apóstol Pablo, no, pero está en el Antiguo Testamento. Entonces creo que eso lo tenemos bien claro el concepto, mis hermanos. Este, con esto quiero cerrar la clase y pues hoy, por ser nuestro primer día, no va a haber tarea.